Y venga, estamos listos. Antes de darle la palabra a David, solamente paso a recordar muy rápidamente que ustedes ahorita nos encontramos en el segundo webinar de nuestro ciclo de febrero. El pasado jueves tuvimos nuestro primer webinar del ciclo, que fue sobre avisos de modificación al salario base de cotización. Si alguno de ustedes se lo perdió, ya les compartiré en el chat el enlace al canal de YouTube para que ustedes puedan ver la grabación. Y bueno, al final de cuentas, nosotros los invitamos a que nos acompañen a los eventos en vivo, porque es cuando podemos aprovechar a David para compartir varias dudas, compartir los casos de distintos compañeros. Y bueno, después del día de hoy, nos estaríamos viendo el próximo jueves a la misma hora, 11 de la mañana, para hablar del tema de las correcciones del CFDI de 2025. Entonces, ¿cómo se podrán enterar ustedes de estos eventos, de estos ciclos de webinars? En los canales de Worky Community, que es nuestro canal de YouTube, nuestro canal de WhatsApp, perdónenme, y nuestro canal, nuestro grupo de LinkedIn. Ya les paso igual por el chat box los enlaces para que las personas que no se hayan unido se puedan incorporar con nosotros. Es importante decir que ustedes al incorporarse a este canal estarán actualizándose de todos los eventos virtuales que tendremos, pero también decir que a partir de abril nosotros dejaremos de operar paulatinamente en correo electrónico. Entonces, de esta manera, también nosotros pretendemos no spamearlos tanto y poder estar pues en línea en toda la información que ustedes requieran para las actualizaciones en términos de nómina, recursos humanos y tecnología. Ahora sí ya, hasta me cansé. Le dejo el micrófono a David y el control de la pantalla. Bienvenido, David. Gracias, Alex. Muy bien, pues buenos días a todos los que ya están conectados. Gracias por su asistencia. Vamos a aprovechar estos minutos del tiempo para poder hablar de un tema que estamos en el mes donde hay que cumplir esta obligación patronal. Y quiero comenzar precisamente con esa obligación que está contemplada en la ley del Seguro Social. Y toda empresa, todo patrón que está registrado en el régimen obligatorio, obviamente como sujeto obligado, tiene la obligación de cada año revisar su siniestralidad. En este régimen obligatorio hay 5 seguros que tratan o atienden diferentes aspectos, necesidades y riesgos que están cubiertos. Uno de ellos precisamente es el riesgo de trabajo. Laboralmente, el patrón es responsable de lo que le suceda a los trabajadores dentro de las instalaciones de trabajo, dentro de su jornada laboral. Si el trabajador no está laborando en sus instalaciones, porque es el repartidor, es el que anda saliendo, si es parte de su horario, de su jornada laboral, pues también queda bajo su responsabilidad del patrón lo que le suceda. Entonces, para eso, pues se ha contratado un seguro de manera obligatoria, no es que lo haya querido el patrón, y es el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución aseguradora, quien va a atender todas estas incidencias, accidentes y enfermedades cuando sucedan. La cuota que se paga por este seguro, y literalmente véanlo como un seguro como el que contratan para protección de cualquier activo, de cualquier este, riesgo que pudiera suceder, pues opera de manera similar. Ahora, la prima de ese seguro es variable y cada año hay que estar revisando para ver si se debe pagar más o se debe pagar menos. Tiene un mecanismo para premiar a aquellas empresas que tienen cuidado de sus trabajadores y obviamente pagarán una prima menor. Pero también aquellas que no o que están en una actividad muy riesgosa, pues lo contrario, van a pagar una prima mayor de este seguro. Y se va a pagar la prima mes con mes, independientemente de si hay o no casos de riesgos de trabajo. Ahora, en el reglamento en materia de afiliación y de riesgos de trabajo, obviamente, existe o está regulada las particularidades de esta obligación, del cumplimiento de esta obligación. Esa declaración o esa obligación de reportar la siniestralidad
es anual y ya en el reglamento establece que se presenta durante el mes de febrero, no antes, no después. Nos da específicamente cada mes de febrero para reportarle al IMSS los eventos, incapacidades permanentes, temporales, defunciones, que se hayan eh, concretado, se hayan terminado, se hayan realizado en el año que se está reportando. Entonces, esta obligación es anual, cada año hay que estarlo haciendo y enviándolo a la autoridad. Tenemos como facilidad por parte de la autoridad que nos da los mecanismos para hacer este cumplimiento, vamos a llamarlo así, de manera más sencilla. Hoy en día se puede presentar esta declaración todavía en papel, de manera presencial, en físico, o en digital, ¿no? De manera electrónica. Existen los dos formatos y siguen vigentes. Aunque estamos más familiarizados hoy con la tecnología y los portales web, eso no ha restado la posibilidad de hacerlo presencial en casos que sean necesarios. Creo que también uno de este lado, del lado de los patrones, es eso de ir a perder unos minutos en la subdelegación no es muy atractivo. Por eso es que preferimos también el tener la posibilidad de enviar esta declaración, el cumplimiento de esta obligación por los mecanismos digitales. En, en esta declaración vamos a estar reportando ciertos eventos que pudieran haber sucedido dentro de este lapso de tiempo del año que está reportando. Y aquí es importante ir definiendo ciertos términos para entrar como más a detalle en materia, no más técnicos. El seguro es de riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo se clasifican en dos, los accidentes y las enfermedades. Los accidentes son aquellas lesiones que tiene el cuerpo humano de los trabajadores o incluso que le provoquen una perturbación funcional, la invalidez o inclusive el fallecimiento de los asegurados, de las personas aseguradas. Entonces, esta lesión en el cuerpo o perturbación funcional derivada de la, la jornada laboral, ¿no? De la relación de trabajo, del trabajo que realiza dicha persona. Las enfermedades de trabajo son aquellas enfermedades o estados patológicos que también fueron generados por estar de manera constante, ¿no? El reglamento indica por una acción continuada y tenga como origen o motivo el trabajo que está prestando pues, durante sus jornadas laborales. Hay ciertas actividades o ciertos ambientes que, pues, a la larga pueden generar enfermedades. Por ejemplo, si tú estás trabajando en minas, aunque tengas protecciones, si lo haces por muchos años, ese polvo que se respira abajo pudiera causar el problema de que lo respiremos, bueno, los trabajadores lo respiren y dañen sus pulmones y ese daño pues es casi o prácticamente irreversible. O los oficinistas que después de una jornada laboral, estando tanto tiempo sentados, pues tengan problemas en la columna, digamos que de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, todas pretenden proteger a los trabajadores de de esas posibles enfermedades o estados patológicos o lesiones que por el simple hecho de estar realizando el trabajo, está el riesgo de que lleguen a sufrir, ¿no? A padecer, que la mayoría pues es con el transcurso del tiempo en materia de enfermedades. Los accidentes sí, esos pasan de manera imprevista, muchas veces eh, no se planean, no se contemplan y sin embargo llegan a suceder. Bueno, pues este tipo de riesgos de trabajo son los que se deben de reportar en la declaración. Lo que también es importante distinguir y también para la autoridad es importante el llevar este control de lo que se califica como probables riesgos de trabajo. No siempre será muy claro, muy evidente cuándo es un riesgo de trabajo.
hay ocasiones donde pudiera haber la duda. Y todo depende de la información que el colaborador le proporcione al médico que lo está atendiendo en la unidad médico familiar. Entonces, de ahí lo que le suene al médico, perdón, de lo que le está contando el trabajador, lo que le suene a que haya sido generado por en el trabajo o por una actividad dentro del trabajo, pues va a determinar una probabilidad que exista el origen de esa afectación, pues la causa que sea el riesgo de trabajo. Por eso es que antes de tomar la decisión, los médicos envían un formato, califican inicialmente esa incapacidad y ese tratamiento como un probable riesgo de trabajo, pero que va a estar sujeta a confirmación para saber si realmente se va a tratar como riesgo de trabajo o no. En ocasiones pudiera ser, eh, podría aparentar que es riesgo de trabajo y termina no siendo, o al revés también. Muchas veces cuando nos entregan los certificados de incapacidad, ahí encontramos una sección donde está, ¿no?, esta indicación, si es probable riesgo de trabajo, y cuando tiene ahí la marca, es porque el médico que está valorando la atención a dicho trabajador, trabajadora, pues, considera que exista posibilidad y pues va a hacer todo un procedimiento para descartar o para confirmar. Algo también muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta, precisamente pensando en la declaración, son aquellos riesgos de trabajo terminados. Una vez que se califica, se valora como riesgo de trabajo ese accidente o esa enfermedad, ¿ok? Comienza el periodo de recuperación, las incapacidades temporales, y puede tardar pocos días, pocas semanas o muchos días, muchas semanas, muchos meses. Para efectos estadísticos y para efectos de esta declaración, solo es necesario o es obligatorio tomar en cuenta aquellos días y aquellas incapacidades que hayan sido calificadas como riesgo de trabajo y que hayan terminado. Son las únicas. Y para ello existe documentación, algo que he visto a lo largo de mi carrera y de mis años de labores en estos temas, es que no le damos, muchas veces, no siempre, hay empresas que sí, pero hay muchas ocasiones que no se le da esta importancia a la documentación. Y esa documentación es la más importante para efectos de esta declaración. El IMSS, desde el inicio, desde que el trabajador llega a la clínica, a la unidad de médico familiar, a atenderse, desde ahí emite diferentes documentos y además ya los conocemos por su folio, por su número de formato, y los importantes, los que sí o sí debemos de tener, son aquellos que determinan que el riesgo de trabajo terminó, ya sea con el alta médica, el dictamen de alta médica, o el dictamen de incapacidad permanente, total o parcial, o el de defunción. Entonces, esto es importante que nosotros administrativamente le demos la mayor de las importancias. En verdad, esto es lo que puede determinar control, el reportar correctamente y eventualmente el defendernos en caso de que la autoridad nos esté determinando diferencias. También con base en esos documentos podemos nosotros defendernos. Bueno, estos accidentes y enfermedades de trabajo, que son los que vamos a tomar para presentar la declaración, van a ser en particular tres tipos de terminación, de riesgos de trabajo terminados, los que van a generar las estadísticas, los datos que vamos a utilizar para hacer esta declaración. De entrada, las incapacidades temporales, vamos a requerir la información específicamente de los días que estuvo de incapacidad del trabajador accidentado o enfermo, calificado como riesgo de trabajo. Partiendo de ese número de días de todas las incapacidades de enfermedad temporal, de esos certificados que nos comparte la autoridad,
vamos a extraer esa información y el dato importante, que es el dato que va a llegar de manera acumulada, pero va a llegar hasta la declaración, es el número de días subsidiados, el número de días que el trabajador, que los trabajadores en su conjunto, durante el año de revisión, durante el ejercicio que se está reportando, estuvieron de incapacidad. Entonces, el número es un simple contar. Cada certificado viene el número de días, obviamente que estén calificados como riesgo de trabajo. No entran los riesgos de trabajo en trayecto, no entran aquellos que aún no han terminado. Solamente vamos a tomar aquí los riesgos de trabajo que han terminado. Cuando termina ese periodo de incapacidad, el IMSS emite un documento, un dictamen, y ahí es donde, digamos, tomaremos como fecha de fin de ese periodo de incapacidad. Puede ser que nos dé el dictamen de alta, donde ahí termina la incapacidad temporal y todo normal, continúa con la normalidad, ¿no? de actividades para el trabajador accidentado o lesionado. Si fuera muy grave la lesión, si fuera muy de impacto y de efectos de largo plazo, entonces la autoridad va a determinar una incapacidad permanente. No puede estar toda la vida el trabajador con incapacidades temporales. La ley da un plazo de un año con la posibilidad de extenderse un año más en revisión cuando lo amerite. Y una vez que termina eso, debe la autoridad, por oficio, ya por reglamento, determinar si el trabajador queda con una incapacidad permanente, parcial o total, aunque esa también pueda ser sujeta a revaloración en el futuro, pero por los plazos que se marca la ley, entonces los mismos médicos van a tomar esta determinación y emiten el formato con la incapacidad permanente, donde ahí viene un porcentaje, un número en porcentaje, que es el porcentaje que valora dicho profesional médico de pérdida de funcionalidad de los trabajadores, un 5 o 10%. De hecho, en el reglamento hay una tabla de porcentajes de lo que vale cada uno de nuestros miembros del cuerpo humano. Entonces, según la afectación, pues se van sumando los porcentajes hasta pues, completar. Y ese porcentaje es el que plasman en dicho documento y es el que nosotros debemos de tomar en consideración a la hora de calcular nuestra declaración, calcular y presentar nuestra declaración. Y los casos donde haya trabajadores fallecidos, bueno, pues ahí también estos son los más trágicos, si llega a haber, si llega a suceder, entonces pues ahí se cuentan por persona, por trabajadores fallecidos que van a incluirse en el cálculo. Ahí es uno por persona fallecida, persona trabajadora fallecida. Estos formatos que nos está el IMSS entregando tiene información que es muy importante el tomar en cuenta. Yo creo que muchos de ustedes que ya tengan experiencia, ya la conocen, ya lo saben. Quizá algunos no, algunos están como entrando en estos mundos laborales y bueno, pues sea esto novedoso. Bueno, quiero explicar toda la información que viene en esos certificados, ya sea los antiguitos de esos de pequeños, como del tamaño de una hoja carta de a lo largo, a lo ancho y a lo largo como unos 12 centímetros, llenados a mano, obviamente. Ahí viene esa información, o los más tradicionales, una hoja en carta impresa con toda esta información. Al final está exactamente la misma información. Lo que va a calificar y va a plasmar el médico de la unidad médico familiar allí en ese documento es primeramente el tipo de incapacidad temporal que va a entregarle al trabajador. La puede calificar como única cuando la incapacidad considera el médico que va a ser solo esos días y se va a recuperar. No sé, el trabajador se cortó el dedo, sí le salió sangre, todo eso, pero pues con la, el paso del tiempo y con los vendajes o inclusive si le tuvieron que suturar ahí con la piel y coserle, pues después de un
X tiempo, pues quedará listo para poder ah, regresar y hacer lo que viene trabajando. Entonces, cuando el, el médico lo califica como única es porque va a ser una sola eh, certificado de incapacidad y ya no va a necesitar ninguna otra. Si es de trabajo, bueno, pues está bien que sea ese certificado de incapacidad y además el dictamen de alta. Quiero ser muy enfático en cuando tengamos trabajadores con accidentes, desde probable accidente o probable riesgo de trabajo o ya eh, considerados calificados como riesgo de trabajo, sean muy cuidadosos con el control de esa persona y no dejen que regrese a sus labores hasta que no les entregue el dictamen de alta o de incapacidad el que aplique. Y esto sí es un control administrativo que debemos de tener. Eh, Digo, si tienes un centro de trabajo de 50 personas y tienes un trabajador que se incapacitó, pues es más o menos fácil de recordarlo, pero si son cientos, si son miles de personas, necesitas herramientas que te estén recordando, porque no solo a ti, el área de recursos humanos, de personal, de factor humano, como le llamen, sino en general varias áreas que sepan, que estén enteradas de que esa persona está en incapacidad y es muy importante que al regresar, antes de regresar o y regresando con su hoja o papelito del dictamen de alta y o de incapacidad permanente, para poder tener la documentación, porque es responsabilidad del patrón tenerla. Y la primer fuente de allegarse de esa documentación es el trabajador o sus familiares, ¿no? Hay lesiones tan graves que el trabajador va a llevar tiempo en su recuperación, no puede moverse, entonces son sus familiares los que van a estar siendo el medio de contacto, el medio de estar llevando al centro de trabajo esa documentación. Entonces, es muy importante el darle seguimiento a esos formatos, desde el certificado de incapacidad temporal hasta los dictámenes de alta. Pueden calificar como única el médico esas incapacidades cuando pues considera que bueno, es la primera atención y va a requerir que esté siendo valorado, que la recuperación va a durar más días, más tiempo, más semanas. Entonces la primera se marca como inicial y después de la inicial habrá otras subsecuentes, tantas como sean necesarias para su recuperación, rehabilitación o para la determinación de la incapacidad permanente. Entonces, en riesgo de trabajo es raro ver que le califiquen como única. No es que no se dé, sí se da, pero es poco frecuente. Lo más frecuente es de que la primera la marcan como inicial y vengan subsecuentes, una, dos, tres, cinco, 20 o 50 o las que sean necesarias. Cuando va a ser de largo plazo, el médico pues va a valorar el tiempo. Y las más largas en riesgo de trabajo que he visto son de 28 días. Entonces, cada 28 días tiene que estar yendo el trabajador o algún familiar para revisión y ahí o le extienden una nueva incapacidad subsecuente o le dan de alta. Entonces, todas estas incapacidades que se van generando ahí en la unidad médico familiar deben sí o sí llegar a los controles, a los archivos del patrón y hay que estar uno pues, detrás de ellos, muy pendientes y sobre todo no permitir que el trabajador regrese a las instalaciones si no tiene ese dictamen de alta, si no tiene ese dictamen de incapacidad permanente. El permitirlo nos puede ocasionar problemas todavía peores. Entonces, está en nosotros el llevar ese control administrativo, el llevar ese control de la documentación. Hay veces que pueden exponer un sinfín de excusas, de pretextos, de casos, pero es indispensable que nos alleguemos de esa documentación.
Si no llega a nosotros, pues no nos quita la responsabilidad, o el patrón no le quita la responsabilidad de obtener dicha documentación. Y así se mantendrá hasta que el médico valore que ya está en condiciones de regresar a sus labores, ya sea completamente recuperado o con alguna incapacidad permanente, según sea el caso. Si está completamente, eh, digamos, iba a decir renovado, si está en funciones, si ya la afectación no tiene mayor impacto o consecuencias, se da el alta médica y esta alta médica es a través del formato ST2. ST2 es el número del formato, es un formato más o menos tamaño media carta. En la esquina superior derecha ahí viene este número, el ST2, y ahí viene todo el resumen de ese periodo de incapacidad temporal, desde cuándo inicia y hasta cuándo termina y cuándo es el día que ya puede regresar a labores. Muy, pero muy importante, no permitan que ningún trabajador que haya sido, eh, eh, que haya tenido una incapacidad y esta haya sido calificada por eso de trabajo, regrese sin haber entregado ese formato. No le permitan, porque pues es responsabilidad del patrón tenerlo y si no se los da el trabajador, ustedes, encargados de obtener toda esa información, tendrán que buscarla, localizarla, ir por ella. ¿A dónde? A la unidad médico familiar. Y esa es una lata. O sea, sí, el IMSS está obligado a entregarlo. Sí lo hacen, pero son burocráticos como ellos solos. Te podrían eh, obligar a ir 2 veces o 3 veces. Es muy burocrático, es muy engorroso. Entonces, pues mejor que eso lo viva el trabajador que tiene más el contacto, que está yendo, a él es el que le están de alguna forma llevando el control y pues al que le van a decir ya, te damos de alta, bueno, pues su documento por delante para que de esta manera, al entrar, lo primero que muestre sea la alta médica, el ST2 y listo. Ahí termina y nosotros en el expediente tener completa toda esa documentación que la vamos a requerir para esta declaración. Los formatos que el IMSS utiliza para estos riesgos de trabajo, que es importante que los tengamos muy, muy en cuenta, son los ST2, ST3, ST7, ST8 y ST9. El ST2 es el alta médica de un riesgo de trabajo, es decir, si tuvo un accidente, una enfermedad de trabajo, pasó el tiempo, se recuperó y ya está en condiciones de regresar a trabajar. Ese es el ST2. Para esos casos. Ya cuando considera el médico que está en condiciones, se lo entrega y listo. Ahí termina, formalmente ahí termina la incapacidad por riesgo de trabajo. Si termina con una lesión permanente, con una incapacidad permanente, ya sea parcial de una parte del cuerpo o total, de que ya no se pueda ni mover ni funcionar como antes, el formato que entregarán no es el ST2, sino será el ST3. Y en ese formato se va a indicar el porcentaje de la incapacidad que se le dictaminó a dicho trabajador, es decir, el porcentaje de funcionalidad que su cuerpo ya no va a poder tener. Oye, pues se rebanó los dedos de la mano izquierda, ¿no? Los 4 dedos. Pues el médico obviamente pues va a ir sumando, cada dedo tiene un porcentaje. Es curioso porque no es el mismo porcentaje el dedo pulgar que el meñique, no es el mismo porcentaje, creo que hasta por manos, el derecho, no, no, ahí sí no estoy muy seguro, pero al menos en los dedos sí sé que tienen diferente porcentaje. Entonces, pues bueno, a valorar cuál sería la afectación. Y obviamente, pues si tú te cortas, la piel se regenera. Pero si te vuelas el dedo, en muchos casos ya no es posible volverlo a pegar, ¿no? Aunque lo tengas ahí, ya no es posible volverlo a soldar y que tenga la misma funcionalidad. Entonces, en esos casos vendría el ST3, ¿no? Que fue una dictamen de incapacidad permanente y bueno, pues así es como se dictaminaría y obtendríamos nosotros ese porcentaje que necesitamos para la declaración. También sí fue
un fallecimiento después del accidente de trabajo o motivo por el accidente de trabajo, entonces también a los familiares le entregarán el ST3 ya con, digamos, paralelo a la carta de función que da el hospital, pues este formato que deben entregar a el centro de trabajo, al patrón. Obviamente, cuando hay un fallecimiento, pues sí, los trabajadores, bueno, más bien sus familiares, sus beneficiarios, van a ir al patrón con la empresa, pues por varias eh, asuntos pendientes que solucionar. Si fue por riesgo de trabajo, sí, o sea, atiéndalos, pero siempre y cuando entreguen el ST3 por delante. Y ya después hablen de el finiquito que le corresponde y demás obligaciones o compromisos que pudieran estar pendientes. Pero muy importante que lo tomen en cuenta este formato. Ahora, empezamos con el final y continuamos con el inicio. Cuando se da el accidente de trabajo, cuando ese accidente se va el trabajador a la unidad médico familiar y al estar eh, explicando qué le sucedió, el médico va a determinar en una primera instancia si hay elementos para determinar que fue o que deriva de un accidente de trabajo o no. Si es así, le van a entregar a ese trabajador o sus familiares, según sea el caso, el formato ST7 en blanco, limpio, sin nada, y le van a indicar, llévalo a la empresa y que lo llenen. El trabajador o sus familiares no están facultados para llenar ese formato. Le corresponde al patrón. Y del patrón específicamente, aquí quiero conectarlo con el marco legal. Todo centro de trabajo está obligado a integrar las comisiones mixtas de seguridad e higiene. No hay excepción. Si es un centro de trabajo con una persona, no hay excepción. Lo tienes que integrar. Obviamente, si tienes 10, 100, 500, 1000 personas, no solamente una, podrías requerir varias comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo. Dentro de sus responsabilidades de esos integrantes de las comisiones mixtas de seguridad y higiene está el investigar por qué se dan los accidentes de trabajo. Independientemente de todo lo que sucede con el IMSS, ellos tienen esa obligación. El sustento está en la NOM 019 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ellos, dentro de sus funciones, está investigar y deben de llenar un formato interno que es toda la información que te está pidiendo ese formato ST7 o el ST9. Por lo tanto, los encargados formalmente de llenar esos formatos, el ST7 y el ST9, son los integrantes de las comisiones mixtas, trabajadores que están adentro de la empresa. Yo, como contador externo, que he sido mucho tiempo de mi vida profesional, me han entregado estos formatos. Hay una idea muy general en todo México de que, si es con el SAT, si es con el IMSS, dile al contador. Pero estos formatos, aunque uno como contador termina aprendiendo a llenarlos, lo correcto es que los llene no el contador externo, sino debe ser la o las personas integrantes de esas comisiones mixtas de seguridad e higiene. Ellas son las encargadas de investigar qué sucedió y de dar seguimiento y si se requiere hacer alguna mejora, alguna corrección a los procedimientos, a las instalaciones, ellos deben de darle seguimiento. Por lo tanto, deben de estar empapados de qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió y qué se va a hacer para que no vuelva a suceder. Entonces, por lo tanto, ellos son los que tienen toda la información para poderlos llenar. Importante sería que estén funcionando como la normativa indica. Y lo ideal es que vayas con el contador nada más para pedirle su asesoría en caso de dudas, no para que lo llene, porque el contador es externo. En Worky tenemos el área de maquila y una ocasión nos mandaron, un cliente de maquila de nómina, nos manda el ST7. Nos entregó el trabajador esto, nos manda el ST7 y por favor, pues llénenlo porque hay que entregarlo. Y bueno, pues, ahí
la labor de explicarle, ¿no? Mira, yo no sé qué sucedió y además pues somos externos. Ustedes son los que están ahí, pues lo primero que tienen que hacer es investigar qué sucedió, dónde sucedió, y todo eso está en los campos del formato ST7 o ST9, está esa información o esos campos para poner esa información. Lo que yo sí te puedo decir como externo, como experto, bueno, pues en qué casos sí, sí, debes reconocerlo como accidente de trabajo, en casos que no, o en cómo te puede afectar. Vamos a poner ejemplos. Si el trabajador venía de su casa al centro de trabajo y en la combi, en el transporte público, hubo un accidente y ahí se lesionó, va a llegar a la unidad médico familiar, le van a dar el formato ST7 y muchas veces las empresas como que tienen ese miedo, no, no, no debemos reportar porque pues no fue aquí en la empresa. Correcto, no fue, no te va a impactar en nada, fue en trayecto, pero reporta lo que sucedió. Y bueno, a veces, pero nuestra función como asesores pues es indicar, mira, no te va a afectar, no te va a costar porque fue en el trayecto. Este seguro protege al trabajador desde que sale de su casa hasta que llega al centro de trabajo durante toda la jornada y después desde que sale del centro de trabajo hasta que llega a su casa. Esos tramos de casa al centro de trabajo y de regreso están cubiertos por el seguro, pero no impactan la siniestralidad de la empresa. El patrón ahí no tiene control, por lo tanto, esos accidentes, digámoslo así, le salen gratis al patrón, no le cuesta al IMSS. Y los del IMSS son tremendos. También me he enterado casos donde es que la trabajadora fue a llevar a sus hijos a la escuela y de la escuela ya se fue al centro de trabajo y no querían calificarle. Y como fue el trayecto de la casa a la escuela, no querían calificarle como riesgo de trabajo. En fin, los del IMSS también son tremendos. Pero bueno, ahí se requiere ya de otras instancias. Pero si nos ubicamos del lado del patrón, pues solamente es responsable desde que el trabajador cruza la puerta de entrada y ya están las instalaciones o inicia la relación laboral, que puede ser el llegar a las instalaciones del cliente, como el arrancar, el subirse al vehículo de la empresa, que ahí comienza su relación laboral. Ok, eh, esas podrían ser algunas excepciones que no necesariamente inicien en las instalaciones del centro de trabajo. Bueno, pues todo eso se plasma en este formato ST7 o el ST9. El ST9 es menos frecuente porque es para calificar probables enfermedades de trabajo. El trabajador se siente mal y pues como que hay una molestia y entonces va, pide cita al IMSS y va y ya después de valorarlo ya es cuando el médico detecta de que, bueno, esa enfermedad, ese estado patológico, pues trae un origen causado por el centro de trabajo, ¿no? Y por eso le daría ese T7 que también le toca responder, llenar el patrón para después entregarlo y calificar. Y bueno, eh, comienzan con los ST7 o ST9, terminan con los ST2, ST3, y si después de que terminó llega a haber alguna afectación posterior, ¿no? Lo llama el reglamento una recaída, entonces se emite bueno, se da toda la atención y este formato ST8 es el que pues va a dar la puerta a atender esa recaída por un accidente de trabajo previo. Inclusive te pueden llegar esos dictámenes de recaída aun cuando el trabajador ya no esté laborando contigo. Si un trabajador tuvo un riesgo de trabajo y ya se recuperó o se medio recuperó y después terminó la relación laboral, pero trae efectos o puede traer efectos o consecuencias ese accidente de trabajo, aunque no sea tu trabajador, el IMSS te lo va a seguir cargando, ¿no? En el sentido de, tú eres el responsable, patrón, porque estaba contigo cuando sucede el accidente que le ocasionó esa perturbación, esa enfermedad o ese efecto a su salud. Entonces, existe también es menos frecuente, pero tómenlo en cuenta. Bien, teniendo toda esta información y estos documentos son los que nos van a arrojar la información que vamos a requerir para el llenado de la declaración. Realmente la declaración es bastante sencillo, el generarla. Lo importante es alimentar el sistema
y me refiero al sistema único de autodeterminación, el SUA, donde se hace todo esto. Cualquier sistema de nóminas o equivalente no necesariamente sea el idóneo para hacer este cálculo. Los sistemas de nóminas de recursos humanos como Worky te van a ayudar para tener toda esa información que sea la que vas a utilizar a la hora de declarar. Entonces, capturas información en el SUA, 3 clics, 2 enters y ¡pum! Ya tienes el nuevo resultado. De la prima de riesgo de trabajo que traías el año pasado, después del cálculo va a resultar una nueva prima, que es la que va a aplicar para el siguiente año. Pero nos da la ley y el reglamento un rango de variación, también límites, una prima mínima del 0.5, o sea, si en tu centro de trabajo es súper seguro, nunca pasa ningún accidente de trabajo, aún así pagas el 0.5% de esta prima. O si tu centro de trabajo es el más peligroso del país, pues llegarás al 15% y aunque haya más accidentes y enfermedades, no rebasará esa prima máxima. Pero bueno, la regla de incremento a esa prima de riesgo, al costo, ¿no? El porcentaje de ese seguro, será más o menos un punto porcentual. Es decir, si tú traías una prima del 5% y después del cálculo bajó al 1%, no se puede dar esa bajada de un año a otro. Solamente se podrá bajar un punto porcentual, entonces del 5 baja al 4. Al revés también, si tú traes una prima del 2% y después de calcular, tuviste por ahí un accidente grave y se dispara al 10%, poco se va a incrementar así, nada más va a incrementarse un punto porcentual. Entonces está eh, digamos, estos márgenes de incremento o decremento a la prima para que no sea tan complicado, tan oneroso, sobre todo pensando hacia arriba. Y hacia abajo, pues el IMSS tampoco quiere perder, ¿no? Entonces nos pone en un rango de variación del un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, y no más de eso. La fórmula para calcular se ve media aparatosa, ahí está, ¿no? La prima es igual a S entre 365 y el resultado más B por I más D y todo eso en su conjunto multiplicado por lo que dé F sobre N y todo lo calculado ahí más la M. Nada más es importante que conozcan qué datos son los que está tomando esta fórmula, porque no la hacemos, quien la hace es el SUA. La S es el número de días subsidiados de incapacidad temporal por riesgo de trabajo. Y solamente, y aquí reitero, vamos a tomar los riesgos de trabajo que terminaron en el año que se está declarando. Si tú tienes un trabajador que se accidentó, vamos a ponerle el 26 de diciembre, ¿no? Regresó el 26 y andaba todavía bien feliz y tuvo un accidente en el centro de trabajo y le dieron 14 días. Entonces, hasta enero 2026 va a darse de alta. Bueno, pues esos días del 26 de diciembre al 31 no van a considerarse porque al 31 de diciembre todavía no estaba el alta, el formato ST2. Vamos un año antes, en 2024, fue el 26 de diciembre de 2024 cuando tuve el accidente y lo dieron de alta el 10 de enero del 2025. Ese accidente sí lo vamos a considerar y no solamente los días de 2025, sino también los de 2024. Entonces, es muy importante la fecha de alta. Todos los formatos ST2 que tengan fecha de alta 2025, vamos a sumar los días de incapacidad, independientemente si fueron 2025 o venían de años atrás. Entonces, la S pues, va a ser el total de días subsidiados de incapacidad temporal y esa información la extraemos del formato ST2. ST2 y obviamente los certificados de incapacidad. También ahí vienen, de hecho son los que vamos utilizando para ir capturando en Worky o en SUA, donde lleves ese control. La V, ese es un valor fijo, que es los años de vida, es una variable, pero es fija, que es la estadística
del IMSS de los años de vida promedio, de vida activa, promedio de una persona trabajadora, que son 28 años. O sea, el promedio en México es que una persona trabajadora labora 28 años de su vida y después ya deja de laborar. Es un promedio, yo sé que muchos llevamos más tiempo, otros no, en fin, es un promedio nacional. La I es el número, es la suma de porcentajes de incapacidad permanente, parcial o total, y como el porcentaje lo ponemos en enteros, para la fórmula hay que expresarlo en decimales. Entonces, el 10% en decimales es el punto 10. El 50% es en décimas el punto 5. Entonces, vamos a sumar si tuviéramos porcentajes que provienen del ST3, del formato ST3, el porcentaje de ahí, o si fueran varios ST3 que tuvimos en el año, pues la suma de todos ellos y se pone ahí en la fórmula en la letra I. La D son número de fallecidos, ¿no? De muertitos por riesgo de trabajo, pues ahí uno por cada fallecido. La N es el número promedio de trabajadores expuestos al riesgo, o sea, trabajadores que tuviste en ese registro patronal durante el año en promedio. Y esto, pues, cada periodo, cada mes, se va, eh, se va declarando y va apareciendo en las cédulas del SUA. Hasta el final viene ese número de trabajadores que en ese mes son los que laboraron. Entonces se toman los de los 12 meses y el promedio de esos 12 meses. La M es la prima mínima, que es el 0.5%, expresado en decimales es 0.005, y también es un valor fijo. Y la F es un factor de prima que se creó con el propósito de beneficiar a las empresas que toman en serio la seguridad de sus trabajadores y eh, crean, establecen un sistema de administración de la seguridad en el centro de trabajo y lo registran ante la Secretaría del Trabajo. Hay muchos que hacen este tipo de protocolos y este tipo de sistemas de seguridad en el trabajo, pero se queda de manera interna. Esto para efectos de esta fórmula no te sirve. Necesitas forzosamente llevarlo a la Secretaría del Trabajo, registrarlo y ya cuando te dan de allá el documento donde queda avalado tu sistema de administración de seguridad el centro de trabajo, entonces sí, podrás utilizar la prima cero, el factor, perdón, 2.2. Si no lo tienes, usas factor 2.3. Es un factor nada más para que si no tienes ese programa, pagas o el resultado de la prima es mayor y si sí lo tienes, el resultado de la prima es menor. Ese es el único propósito. Y esto pues, lo tiene la fórmula que lo vamos a ver en el SUA, ahí teniendo toda la información, ya el SUA está programado para que haga los cálculos y te arroje el resultado y te arroje el archivo que vamos a enviar a través del ITSE. Algo importante, y ya como para ir cerrando, es el control que debemos de tener de toda eh, la plantilla y la siniestralidad. Por reglamento, el patrón está obligado a llevar un registro pormenorizado de los riesgos de trabajo, es decir, detallado. Quién, cuándo, cómo, dónde, todo eso necesitamos llevarlo porque es obligación del patrón desde que inicia la incapacidad hasta que termina. Es obligación del patrón establecer los controles de información. Por eso yo les decía hace rato, oye, si el trabajador tiene una incapacidad por su trabajo, no le permitas regresar a su puesto de trabajo si no te entrega el dictamen de alta o el dictamen de ST3. Punto. Esos son el ejemplo de los controles que hay que establecer para poder tener, pues, esa es responsabilidad del patrón. No, no hay excusa en decir, ah, pues es que no lo incluí porque el trabajador nunca me reportó nada. Eso no es correcto. En caso de que el trabajador pierda el documento, en caso de que él se desconecte y pues sabemos que estuvo de incapacidad, ya no tenemos más noticias de él, es obligación del patrón, pues dar seguimiento, preguntar, hablar, tener contacto para poder saber si sigue en incapacidad, si dejó de atenderse, en fin. Es responsabilidad del patrón tener la información y dar seguimiento. Si perdió el certificado de incapacidad o el ST 2 o 3 y por alguna razón el trabajador, sus familiares no lo tienen, no lo entregan, el mismo patrón puede ir a la oficina
al de la unidad médico familiar, no a la subdelegación, sino ahí es donde el trabajador fue atendido médicamente y ahí solicitarlo. Reitero, es un poco engorroso, burocrático, pero sí te lo dan. Después de estar ahí perdiendo un rato el tiempo y fórmate y te faltó X o Y documento, pero bueno, si te lo entregan y ya, para poder tener completo el expediente. Finalmente, el envío de esta declaración se va a realizar a través del portal ITSE, nada más. En Worky si tenemos conexión y ya no necesitas entrar a movimientos afiliatorios, no necesitas entrar a emisión, tenemos nuestra confronta, pero no tenemos ni el DAPSUA, o sea, donde se envía, ni la forma de consultar riesgos de trabajo. Una buena práctica en este momento es entrar y consultar riesgos de trabajo terminado en esa sección por si acaso. Siempre es bueno lo que tú vas a declarar, pues tener una confronta, una conciliación con todas las fuentes de información para ver si no te faltó algo. Entonces, una de ellas es en el mismo ITSE, la otra es en el escritorio virtual. A pesar de que quitaron la opinión de cumplimiento de ahí, todavía está la posibilidad de consultar incapacidades. Entonces, yo te invito a que antes de que generes tu declaración, hagas la consulta de todas las incapacidades en ambas plataformas, lo confrontes con lo que tú tienes y ya. Si empata, pues perfecto, y envías tu declaración. Si no empata, revisa qué te está faltando para que tengas la información completamente certera de lo que vas a manifestar. Si no, pues puede haber sanciones. Si no presentas la declaración o si la presentas con errores, con omisiones, hay una multa. Y la multa va desde 20 UMAS hasta 210 UMAS. El tipo de cambio de la UMA de hoy, la mínima son 2.346 pesos, que esta normalmente las va enviando el IMSS por ahí de los meses de abril, mayo. Aquellos que no presentan su declaración, debiendo haber presentado, si no cambia, si el resultado es el mismo, tienes la facilidad de no presentarla, pero es la única excepción. Fuera de ello, sí está la obligación de presentar. Si no la presentaste, si la presentaste con datos incorrectos, pues vendrá la multa. Y a partir bueno, de este año, la comunicación con el IMSS para efectos de atender multas, rectificaciones, objeciones, etcétera, inconformidades, será a través de Buzón INC. Ya no lo van a estar atendiendo. No sé, digo, este es el primer año que sucede. La idea, y esto es lo que el IMSS, en todos los lineamientos del buzón IMSS ha indicado que esa comunicación solo será por buzón IMSS. No sé si sigan aceptando en reclamaciones presenciales, no lo sé, pero pues ya estamos advertidos que será a través de buzón IMSS. Pues bueno, eso es lo que queríamos analizar con ustedes y todavía hay un poco de tiempo para poder estar atendiendo las dudas. Alex, pues pedimos tu apoyo para responder dudas. Gracias, David. Pues no, hombre, ya tenemos bastantitas aquí en el chat general, pero antes de compartirlos, aprovecho para darles un mensajito de nuestro canal de YouTube que es @worky 20, así todo junto como aparece en pantalla. Ahí ustedes podrán consultar cada uno de los eventos virtuales que hemos tenido como webinars, masterclass, todas las que hemos tenido con David y el histórico lo van a poder encontrar en el canal de YouTube para que puedan volver a consultar en algunos encuentros en los que ustedes estuvieron o que se hayan perdido alguno. Entonces, ahí está la información. Asimismo, les comparto mi correo electrónico y mi teléfono de WhatsApp por cualquier apoyo que requieran, porque sé que a veces a algunos nos cuesta un poquito, pues, saber encontrar los canales, activar las notificaciones. Entonces, si ustedes quieren contactarme, con todo gusto les puedo ayudar. Perfecto. Ahora sí, me paso a la parte de preguntas porque tenemos bastantitas. Comenzamos con Claudia Bello. Dice, si un trabajador tiene incapacidad permanente parcial, ¿puede regresar a trabajar? Ejemplo, amputación de un dedo y el trabajador es mecánico. Sí, sí hay posibilidad, pero la ley del trabajo establece en esos casos que si después de esa incapacidad permanente ya no puede realizar lo que venía haciendo, le puedes ofrecer un trabajo acorde a sus nuevas capacidades, a sus nuevas posibilidades. No es una obligación.
Entonces, si está en tu posibilidad de decir, bueno, pues ya no puedes, no va a ser médico, ahora va a ser barrendero, adelante, se puede. O sea, no es una restricción. Si de plano no le puedes ofrecer, ya todo está cubierto y las funciones que realizaba ya no las puede realizar por resultado de esa incapacidad permanente, termina relación laboral, causal determinación, artículo 53 de del trabajo, fracción cuarta. Y no le toca una indemnización en 3 meses, sino de un mes nada más, más prima de antigüedad. Perfecto. Me paso con María Teresa. Dice, cuando un trabajador le dan una ST9, pero no tiene porcentaje, no se debe incluir en la DPRT, Declaración. declaración. No, porque el ST9 es para calificar, es el primer documento donde se va a iniciar el expediente hasta que se tenga el ST13. ST9 nada más es como el ST7 para comenzar a llevar el control de esa incapacidad, en este caso por riesgo de trabajo, por enfermedad de trabajo, y hasta que tengas el ST3 o ST2, según el caso, ya se consideran los días de incapacidad en la declaración. Perfecto. Ahora vámonos con Victoria Vázquez. Dice, buen día. Aparte de la página de ITSE, ¿en qué otro podemos obtener el historial de los riesgos de trabajo del año que vamos a presentar? Escritorio virtual. Todavía en el escritorio virtual se puede consultar. Súper. Magda Cornejo, ¿cómo se captura una incapacidad única siendo un PRT terminado? En el SUA, como bien menciona, no es común, pero sí llega a pasar. Si te están dando el certificado de incapacidad temporal y el ST2, yo te aconsejaría que pues ya lo captures como ST2, como una alta médica para el control. No sé si hay una restricción de parte del SUA que no se pueda capturar el ST2, pero directo. Voy a hacer el intento, a ver si logro. Estoy mostrando el SUA, entonces, vamos a, hay una incapacidad de riesgos de trabajo, accidente de trabajo, secuela de incapacidad temporal. A ver si quiero directamente, vamos a pensar que fue hoy el número que sea y fueron 2 días. Debe existir una inicial. Sí, entonces, en este caso capturas como única, eh, aquí como única. Si fuera de uno, estaría interesante. Vamos a ponerle una fecha X de un día y después el alta, una segunda para que lo pueda considerar en el cálculo. Y aquí se queda. Como única, sí, así tal cual, sí lo acepta. Lo que no acepta es como único el calificarlo como ST2. Es que aquí hay que llenar todo para que se muestre. Calificarla como alta médica ST2 directamente no lo permite. Tiene que haber una única o inicial o subsecuente previa para que te lo permita. Entonces, captúralo como única y nada más revisas a la hora de hacer el cálculo si sí lo está considerando. Porque si no tiene esta alta médica, también el SUA pues, no toma esas incapacidades. Entonces, a ver, yo le puse que el mismo día uno. A ver, ya que estoy aquí, el día uno. Y también te pide el folio. Yo creo que aquí me va a marcar un error. Se traslapa con la incapacidad. Si fuera única, si nos generaría este inicial o subsecuente. No nos permite el alta única, el alta médica, perdón, los CT2. Déjalo como única, nada más. Y listo. Listo. Perfecto. Muy bien, David. En lo que te sales de ahí, paso con Estela Bautista. ¿Qué puede hacer el patrón si al revisar el escritorio virtual detecta una incapacidad, pero el trabajador no la entregó? Ah,
lo más triste, ¿no? Que les decía, pues tendrás que ir a la unidad médico familiar para pedir toda la documentación, todos los certificados, copia de esos certificados de incapacidad temporal y hasta el ST2, ¿no? Hasta la alta médica, y ya, para poderlo incluir. Y pues hay que acelerarle porque el 28 de febrero está muy cerca. Ah, es domingo, el 1 de marzo, entonces. Como es domingo, la fecha de vencimiento, día inhábil para tus efectos, se recorre el siguiente día hábil, que sería el 1 de marzo, la fecha límite. Perfecto. Muy bien, dice Fernanda Dávila, ¿dónde se pueden encontrar los riesgos de trabajo que emite el seguro en caso de que el trabajador no los informe o abandone el empleo? En la unidad médico familiar. Yo te aconsejo, antes de ir, revisar, ya sea en el SUAN, nos mostraba hace un rato, en la última sección de riesgos de trabajo, aquí en la parte inferior, riesgos de trabajo terminados, o en el escritorio virtual, allí también se puede consultar. Si ahí está, entonces, o sea, nada más te da la información, pero los certificados sí tendremos que ir por ellos a la subdelegación. Digo, a la unidad médico familiar, perdón. La unidad médico familiar. Perfecto. Rocío Flores dice, el motivo por el cual los dedos tiene diferente valor es por la función que tienen. El más caro es el pulgar porque es el que más se usa. Respecto a la mano, depende si la persona es zurda o diestra. Ujú, efectivamente, sí, Rocío, muchas gracias. Gracias, Rocío. Dice Elvia Alegría. Buen día, tengo una pregunta. Cuando tenemos riesgo de trabajo, un riesgo de trabajo ya calificado y derivan pensión temporal, ¿debemos tener una alta ST2 al terminar las incapacidades temporales? Es decir, la última incapacidad por riesgo de trabajo termina el 3 de agosto y la pensión inicia el 4 de agosto. ¿Deberá haber alta médica? No es alta médica técnicamente, pero sí es el documento, es el ST3 con el que ya califican la incapacidad permanente, donde ya proceden el pago de la pensión y ese sería el documento que nosotros requerimos tener, el ST3, no el ST2. Perfecto. Muy bien, dice, ¿podrán compartir la presentación? Sánchez, sí, claro, a todas las personas que se registraron para estar en este webinar, les hacemos llegar regularmente a fines de semana, tanto la grabación como la presentación que David nos estuvo compartiendo, ¿vale? Dice Paola, buen día, si la empresa cae en clase 1 mínima, ¿estoy obligada a presentar la declaración? Sí, no hay excepción, no importa en qué clase estás, todos estamos obligados. Hay una facilidad de no presentarla si no cambia la prima de un año a otro, pero si ya sea estés en clase mínima 1 o la máxima 5, está la obligación. La excepción sería si de año a año no cambia la prima, sale el mismo valor, que normalmente es cuando estás en la prima mínima y no hay accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo. Muy Ujú. bien. Dice Nubia Alina Sillas, ¿después de cuánto tiempo el IMSS puede seguir considerando un evento como riesgo de trabajo, aun cuando el trabajador ya no colabore con la empresa? O sea, tener como una medida de tiempo, la realidad es que no existe como tal. Pudiera haber casos donde años después vuelve a tener alguna secuela derivada del riesgo de trabajo. No, no habría un máximo de tiempo, tristemente. Dice, me paso con Marlene Gómez, dice, buenas tardes, si la empresa inició a tener trabajadores desde abril, ¿se debe presentar la declaración? Gracias, Marlene, por la pregunta. Creo que algo que omití, bueno, es mucho, muy grande el tema, entonces traté de hacerlo más compacto. Estamos obligados a presentar a partir de que tiene un año completo, 1 de enero, 31 de diciembre, ya registrado ese patrón ante el IMSS. Entonces, si ya tiene el año completo, sí hay obligación. Si tú te registraste como patrón en abril, no. Ojo, si tú te registraste y tramitaste tu registro patronal en diciembre 2024, el primer trabajador lo diste de alta en abril 2025, sí tienes obligación, sí presenta tu declaración, porque para el IMSS la fecha no es, digamos, de inicio, no es cuando diste de alta
al primer trabajador, sino cuando tú tramitaste tu registro patronal. Ya no, me enteré de casos años atrás donde eso pasó. Dan de alta el registro patronal noviembre, diciembre, el primer trabajador lo dan por ahí de febrero, marzo, abril, y pues contando la fecha del primer alta del trabajador en febrero, pues ya no es año completo y al siguiente año llegó la multa. Entonces, no te fijes en el alta del primer trabajador, sino el alta del registro patronal. Y ya de ahí considera si es año completo, si estuvo todo desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2025, sí presenta tu declaración. Aunque trabajadores, pues nada más hayas tenido desde abril. Muy bien, gracias David. Dice J. Valencia, en algunos casos el IMSS les da cita para recibir su calificación semanas o meses después de su alta. ¿Eso complica el no permitirles incorporarse a su puesto de trabajo? Sí, aquí, ¿qué es lo que prefieres? Que los trabajadores pues estén ellos dando seguimiento o que te dejen a ti ese trabajo. Hay veces que sí es complicado. Yo sé que trabajar con personas es lo más complicado, el área de factor humano, de capital humano, como le llamen, es muy complicado porque trabajamos con personas y pues hay veces ponerse en un plan así muy estricto, pues hasta da una persona al otro lado. Pero si no da seguimiento a él, pues nos deja a nosotros el trabajo, ¿no? Entonces, si tú quieres, si eres de buen corazón, ok, permite el regreso, esperando que todo nomás sea cuestión de que le generen este documento y después que tú vayas por él. Hay veces ya, o sea, si tú les das entrada, ellos ya no van, o van, bueno, regresan y les pides que vayas y lo dejan para después, ya no le dan la importancia y te quedas sin el documento. Entonces, por eso es de que hay veces es más, es duro, es muy rígido, pero pues permite que haya una persona que esté dando seguimiento, que sería el propio trabajador. Esa sería mi recomendación. Perfecto. Y Daniel Ramírez nos pregunta, ¿qué pasa cuando el trabajador no entrega el formato de ST7 o no quiere dar seguimiento por la pérdida de tiempo en dar el trámite del IMSS? Muy importante, por eso es relevante y destaqué el trabajo que deben realizar los integrantes de las comisiones mixtas. Ellos tienen que investigar qué sucedió. Si al final sí, o sea, se sabe que fue un accidente de trabajo, pues entonces que se siga presionando al trabajador para que vaya y pregunte y que pida por ese formato. En el último de los casos, pues que vaya un integrante de las comisiones mixtas por él y le dé seguimiento. Me he enterado, no me ha pasado, igual y me chismearon algo incorrecto, pero me he enterado que hay muchas veces los trabajadores lo esconden o que son en contubernio con los propios médicos del IMSS, en ellos lo llenan, el patrón no se entera, le pagan la incapacidad por completo al trabajador y es un riesgo de trabajo que tú ni enterado estabas. Por eso sí es importante preguntar, que los integrantes de las comisiones mixtas den su seguimiento, revisen y si no hay riesgo de trabajo, también para que quede bastante claro y se tengan elementos en caso de que pues al final aparezca por ahí. Ahorita que estemos consultando los portales del IMSS, pues, resulta que ahora sí hubo una incapacidad de su trabajo, ¿no? Entonces es importante que seamos más proactivos, nos anticipemos y hagamos la investigación previamente, preguntar al trabajador, oye, ¿fuiste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué sucedió? Y derivado de eso, pues mm, no creamos el 100%, tengamos un poco de criterio para saber si huele a que sí hubo por ahí un trabajo y dar seguimiento. Si no con el trabajador, pues sí uno mismo. Nada más para tener la certeza. Me he enterado de muchas empresas sancionadas por no haber incluido casos de riesgo de trabajo. El IMSS los tenía y sancionó porque no se incluyeron en la declaración anual. Entonces, vaya, o vete ahorrando los 2,300 pesos de la sanción para esos casos. Perfecto. Bueno, antes de continuar con las últimas preguntas, porque entendemos que algunos ya están quizás con los tiempos, porque ya llevamos 10, vamos a finalizar con las preguntas que nos pasan, pero para los que se tengan que ir, pues les agradecemos que estén con nosotros. De cualquier manera,
Nos apoyan mucho contestando la encuesta para calificar este encuentro. Por favor, ayúdenos con esto. A nosotros nos dan herramientas para seguir organizando estos encuentros, estos eventos, seguir convocando a David para que pueda actualizarnos en diversos temas, ¿va? Y los que gusten continuar, vamos a continuar con las preguntas. Ya trataremos de, pues, ir cerrando un poquito. Entonces nos vamos a ir ahora sí como de ráfaga, contestando las preguntas un poquillo para que todos podamos liberar nuestras agendas, ¿vale? Entonces me paso con Miguel Ángel. Dice, hola, tengo un registro patronal que tuvo trabajadores a partir del mes de abril del año 2025. Anteriormente estaba activo el registro patronal, pero no tenía trabajadores. Tengo la obligación de presentar la prima de riesgos. Muchas gracias por su tiempo, nos dice. Ya lo he comentado, Miguel Ángel, si tramitaste el registro patronal en 2024, sí, presenta tu declaración anual. Ujú. Para Perfecto. ir a la segura. Vámonos con Andrea. Dice, ¿hasta qué fecha de febrero el IMSS puede actualizar el listado de riesgos de trabajo, ya sea en el ITSE o en el escritorio virtual? Es una pregunta que no tiene una respuesta exacta. Todo el mundo pensaría que ahorita ya está actualizada, pero sí me he enterado. No, no todo lo que yo les comparto lo he vivido. Algunas cosas, pues, me han comentado de qué sucede, que por ahí, mediados de febrero, todavía siguen apareciendo actualizaciones. Es lo menos, son casos aislados, pero bueno, entonces, eh, yo te diría, pues, lo normal es que ya para el 1 de febrero ya esté completa la información, pero no hay una garantía, no hay una certeza de que así sea. Hemos entrado aisladamente casos que hasta después del 1 de febrero actualizan. Entonces, yo te diría que te esperes por ahí si tú ya tienes un control, ya tienes en control, pues esa consulta que la hagas finales de enero, principios de febrero, está perfecto. Si está muy triste el control en la empresa, pues espérate hasta por ahí de mediados, ya como prácticamente 1 o 2 días antes de que presentes la declaración, darle una última consulta y ya con lo que tengas y haya salido, envías tu declaración. Perfecto. Muy bien, gracias, David. Dice Laila, ¿qué archivos tenemos que bajar de Worky para subirlo a SUA y poder determinar el archivo DAP? Bueno, lo conecto con otra pregunta que dice también, ¿en Worky tienen pensado añadir el proceso para esta declaración? Sí, hay muchos planes en el roadmap del desarrollo, pero va para largo. Ni siquiera te puedo decir que ya para el próximo tendremos algo, no lo creo, ¿no? Sobre todo, como son archivos que, pues, ahí sí son del IMSS y tienen sus reglas, no es tan fácil replicarlos. Y no es tanto por la tecnología de este lado, sino es por el lado de la autoridad. Ahora sí, ¿cómo se hace la exportación de las incapacidades de Worky al SUA? Tenemos en el menú la opción del SUA y en SUA al final tenemos generación archivo SUA. Entonces aquí entramos. Yo digo, dependiendo en qué etapa estás en Worky, pero yo lo que recomiendo es de que si ya tienes la aplicación, si ya la estás usando desde el primer mes que usas Worky, mes a mes entres y tú vayas, por ejemplo, ahorita sería enero aquí, porque esta base de datos es de juguete. Entonces creo que la última información tengo de diciembre. Eliges el rango de fechas que vas a exportarlo a el SUA y haces clic. No tuve ni siquiera, es que como esta, como esta base de datos, pues no, no lo trabajo mucho. Es de juguete. A ver. Bueno, una vez que capturas las incapacidades, altas, bajas, modificaciones salariales, aquí vas haciendo la selección y cuando tienes incidencias, se generan los archivos, los TXT que se van a utilizar para cargarlos en el SUA. Voy a ver si tengo a la mano algo, aunque sean los archivos, para que vean cómo se visualizan, siempre ocultando. Ok.
Los datos personales. Y en lo que David nos ayuda ahí Sí. como a cargar los archivos, les recuerdo a algunos que quizás no saben todavía esta información, pero yo no quiero ahora sí que pecar por dar por entendido que todos lo saben e invitarlos a nuestras comunidades de Worky Community para que se enteren de nuestros próximos eventos virtuales. El siguiente que tenemos programado para finalizar el ciclo de febrero con David es para el próximo jueves 12 de febrero, donde hablaremos del tema de correcciones de CFDI 2025. Con eso terminamos el ciclo con David en este mes y les estaremos notificando también otras colaboraciones. No sé si se acuerdan, algunos de ustedes probablemente nos acompañó en la masterclass que tuvimos de tabulador salarial con IA, con Jenny Flores. Bueno, pues hemos organizado otro encuentro con ella para también hablar de temas interesantes y aplicando el tema de la IA dentro de la temática. Entonces, en Worky Community, en efecto, vamos a estarles publicando las ligas de registro para que ustedes puedan acompañarnos también con Jenny. Y pues bueno, para finalizar, como corolario de David, el tema de las correcciones de CFDI. Entonces, Listo, ahorita gracias, listas Alex. las listas, ¿vale? Adelante, David. Gracias, Alex. Miren, aquí está, se descarga así, este archivo zip es el que sale de Worky y aquí al abrirlo, no sé si lo logre ver cómo está dentro, al abrirlo están estos archivos, el fill, txt, asec, txt, cred, txt y errors, ese es un registro de errores, ese nos exporta, el incap y el mov. Entonces, los primeros tres y los últimos dos son los que se exportan al SUA. Por ejemplo, en este caso, INCAP, aquí hay incapacidades. Aquí hay una persona, o dos, o cinco, o no sé cuántas, con registros de incapacidad, precisamente que de Worky se descargaron, o sea, se capturaron las incapacidades en Worky, se están descargando y a la hora de entrar al SUA se sube y listo. De esta manera es como conectamos, usando estos archivos que son los formatos del SUA, conectamos toda la información que tienes en Worky y la exportas sin necesidad de capturar nada en manual en el SUA. Así es como se exporta esta información. Entonces ya les mostraba las pantallas en Worky y este serían los archivos. Como último consejo, hay que extraerlos, están dentro de una carpeta zip, hay que sacarlos de la carpeta para que los pueda leer el SUA. El SUA no lee dentro de archivos zip, nada más. Está muy vieja esa tecnología y listo. Entonces lo sacas a una carpeta, en este caso yo pues, saqué CRED, INCAP y MOB y son los que entro al SUA y en el SUA los cargamos, ¿no? Aquí en esta sección, importar datos, el CRED, el MOB y el INCAP. Y listo, ¿no? De esta manera podemos hacer toda la exportación sin necesidad de capturar. Ahora sí ya. Perfecto, David, muchas gracias. Ya vamos cerrando con las últimas preguntas que tengo aquí a la mano. Me voy con Andrea, dice, buen día, ¿hasta qué fecha? A esa ya la habíamos pasado, una disculpa. Me paso con María Teresa. En el ITSE no viene los ST9 y si el patrón no los tiene debido a que el trabajador se dio de baja posterior y después el IMSS nos multa por la omisión de esas ST9. ¿Cuál es la pregunta? Sí, a ver, yo también lo entendí como que, y si el patrón, sí, a ver, ahí María Teresa, no sé si la reformulas. Si quieres pasamos a la pregunta de Víctor DMS. Buen día, ¿qué pasa si la prima de riesgo me pide un porcentaje de incapacidad permanente parcial o total y el trabajador nunca entregó el formato correspondiente y ya causó baja? Hay que ir ahí a la unidad médico familiar y pedir ese dictamen ST3 para poder consultar el porcentaje. ST3 o ST2 o lo que haya indicado el IMSS. Ahí sí, no hay otra opción más que ir directamente a la unidad médico familiar.
Perfecto. Muy bien, dice José Trinidad, dice, pregunta, yo tuve un accidente en el cual perdí dos dedos, una falange distal, dos dedos falange distal y una falange media. El tema es que el accidente lo tuve en casa y me lo calificaron como enfermedad general. No me quisieron hacer válida la indemnización por pérdida de miembros. Los dedos fueron el índice y medio. Oh, qué penosa Ah, situación, José. sí, qué terrible, pero esa es la parte triste, porque al no estar considerado como riesgo de trabajo, entonces todo lo que la protección, los beneficios y el seguimiento que sí está bajo el seguro de riesgo de trabajo no aplica. Ahí aplica lo del seguro de invalidez y vida, y ese es el más triste, porque dan pensiones bien chiquitas, porque está muy triste el caso. Entonces, lo más que podrías tú pelear, si acaso lo llegan a dictaminar, con una pensión por invalidez, pero esas son, sí hay veces, digo, tengo casos recientes donde quedó muy mal la persona por una presión no de trabajo y les dan una mini pensión. Ahora, algo que quizás sea todavía de menor impacto, como la afectación a los dedos, pues sí podría ir todavía a menos. O sea, me ha tocado ver pensiones de 800 pesos mensuales. Sí, está muy triste esos casos y pues al no ser de trabajo, pues no hay manera de tener toda esta documentación, protección, beneficio. Bien, no, sí, pues está complicado, o sea, como que da mucho, poco margen para, pues, poder apoyar de otra manera otras situaciones. Ujú. Diana Rivas nos dice, buen día, de acuerdo al inicio de una incapacidad por riesgo de trabajo, pero en las demás incapacidades ya está como enfermedad general, porque así lo calificaron, pero ya lo están considerando como subsecuentes, como se registran, ya que en SUA la primera es riesgo y la subsecuente como enfermedad general. Pero aquí Yo no sé. preguntaría, Ujú. ¿hay ST2? Digo, ¿hay ST7 o ST9? Si sí, o sea, al final sí se calificó probable riesgo de trabajo, pero nunca se llenó, o sí se llenó el ST7, pero ahí mismo se determinó que no fue riesgo de trabajo. O sea, no es una garantía de que todo el ST7 sea riesgo de trabajo. No, puede ser que pues, se analice y se vea que no, ahí no fue. El patrón se enteró por mucho tiempo después, no sucedió en el centro de trabajo, entonces termina siendo como enfermedad general. Entonces, si al final ST2 termina la autoridad indicando que no es riesgo de trabajo, perfecto, déjalo así. Y deja todo en el SUA como riesgo de trabajo. Digo, perdón, como enfermedad general. Si es al revés, si empezó como enfermedad general, después calificó como riesgo de trabajo, o empezó como riesgo de trabajo, después se confundieron, lo pusieron como enfermedad general y termina viendo un ST2, es riesgo de trabajo. Por eso es importante, más que la información de los certificados, los formatos ST7, ST9, ST3, ST2, esos son los más importantes, porque esos son los que te confirmarán si es o no es riesgo de trabajo. Perfecto, David, muchas gracias. Dice Daniela Gil, ¿qué pasa? Ay, discúlpeme, se me movió. ¿Qué pasa si no registro las incapacidades en SUA, pero realizo el pago completo según el formato de pago que me da el CIPARE? Pues estarás pagando de más, estarás pagando cuotas de más. En un estricto sentido, pues tendrías que integrar como, bueno, habría que ver, ¿no? Pero podrías tener que integrar las cuotas obreras porque estás pagando, dándole al trabajador algo que por ley no le corresponde. Pero digo, ese sería el peor escenario. Al final, pues el patrón está pagando de más. Pregúntale mejor al patrón, dile, oye, patrón, pues mira, no tenemos la información, es más fácil directamente y si capturáramos las incapacidades, pagaríamos de menos, pero ¿tú qué dices? Bien. Sí, pues sí. Nos pregunta Mayela, el 28 de febrero es sábado, ¿sí va a permitir presentarlo el 2 de marzo, que es hábil? Justamente ya lo había contestado David, como cae este domingo, se recorre a día hábil, que vendría siendo pues el 2 de marzo, o lo más conveniente es hacerlo. El 28 es sábado, estoy viendo el calendario, el 28 es sábado, entonces sábados y domingos son inhábiles. Como la fecha de vencimiento cabe en día inhábil, se recorre el siguiente día hábil, que sería el 1 de marzo, 2 de marzo, sí, como Ah, 2 de pues marzo.
Sí, en efecto, Mayela, el 2 de marzo. Dice Ujú. Karina, buenos días, tenemos el caso de un trabajador con accidente por riesgo de trabajo por 2 días, del 31 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025. En SUA no me permite capturarla y en ITSEN no aparece en la relación de riesgo de trabajos terminados. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Tienes el ST2 con esas fechas? Si tienes el ST2, en el SUA no entiendo por qué no te permita capturar. Yo creo que ahí algo se está capturando incorrecto, pero en el SUA no debía haber mayor problema. Si tienes el ST2 que sí indica, ¿no? 31 de diciembre, fecha del inicio de la incapacidad, alta, 1 de enero, presentarse el 2 de enero 2025, yo sí lo presentaría, yo sí lo incluiría en la declaración. Sí tenemos el ST2 que no emitieron meses después. Sí. Ok, sí lo incluiría. Sí. Ujú. Y en el SUA no entiendo por qué, seguramente como lo estamos capturando, pero sí, no habría manera, o sea, entonces corregir dónde estamos ahí capturando mal, pero sí debiera capturar el SUA. Ujú. Perfecto. Bueno, y vamos a cerrar con las participaciones de Víctor Martínez. Entonces, cerramos contigo, Víctor. Son algo largas, pero bueno, vamos a concentrarnos. Dice, buen día. Cuando un trabajador tuvo un riesgo de trabajo y fue entregado el ST7 en inicio y posteriormente entrega un ST9 porque el IMSS lo quiere dictaminar como enfermedad de trabajo, pero ya le dieron el ST2 y no lo proporcionaron más que incapacidades, ¿ya no se registraría el ST9 en el SUA? Puedes, pues, aquí lo que no entiendo es si es una sustitución del formato o si es la continuidad de la historia. Primero tuvo un accidente que después se transformó en una enfermedad. Entonces, si fuera el primer caso que no, se calificó como accidente, pero no, era enfermedad, ok, yo no le vería necesariamente hacer un cambio, salvo en el SUA, de que en lugar que diga accidente de trabajo, sea enfermedad de trabajo y esto es todo. Si fuera la continuación, ¿no? Una especie de secuela, entonces pues, respeto lo que primeramente fue accidente y después capturo lo del ST9 y le doy seguimiento, pero ya como enfermedad. Entonces, digo, falta esa información, pero dependiendo del caso, sería cómo lo trataría. Perfecto, muy bien. Y pasamos ahora sí a la última participación. Dice, si existe un ST3 donde el IMSS determina una pensión por 2 años, ¿cómo se registraría en el SUA? Ya que cuando entrego el ST3 ya no le dieron más incapacidades. Ahora bien, el trabajador al quererlo reubicar porque ya no puede realizar las mismas actividades por el accidente que tuvo el trabajador, se niega a la reubicación. ¿Es posible, bueno, ahí pregunta creo, ¿es posible rescindirle el contrato por ausentismo ya que no se presentó a laborar? Yo le llamaría al trabajador después de que ya tenemos ese formato, ese dictamen ST3, y hablaría con él. Es decir, le diría, a ver, ¿cómo quedaste? ¿Tu trabajo es este? ¿Lo puedes realizar? Sí o no, ¿no? Si ya no lo puedes realizar porque no, es que ya me siento todo mal, etcétera, le digo, perfecto. Entonces terminamos relación laboral y pues conforme a lo que establece la ley. No te estoy corriendo porque no es una rescisión. La Ley Federal del Trabajo establece esos casos como una causa de terminación. Artículo 53, fracción cuarta. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de su trabajo. Entonces, si está, ese es el caso de que, ok, tiene una incapacidad física, ahí está el dictamen, ya no puede realizar lo que venía haciendo, causa de terminación de la relación de trabajo. Ni modo, hasta aquí llegó, qué gusto haberte conocido, gracias por ayudarnos, pero hasta aquí llegó. Y la indemnización que le corresponde es el artículo 54. En caso de la fracción cuarta, o sea, que ya no puede continuar, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague 1 mes de salario, que es la indemnización, no tres, y la prima de antigüedad, 12 días por cada año de servicios, ¿no? Que es lo que indica para la prima de antigüedad. O de ser posible, o sea, si así lo desea, proporcionarle otro empleo compatible con sus aptitudes. En este caso, como fue riesgo de trabajo,
El, el trabajador pues tendrá que tomar esta decisión, bueno, aceptar el llegar a este final, o la otra es, pues ahí termina, digamos que ese stand-by, pues para el trabajador no va a al no presentarse, sí puedes hablarle, ¿no? Decir, pues mira, si ya no, entonces aquí termina la relación laboral. Sí hablar con él en ese sentido de que, bueno, ya los efectos que pueda tener esto hacia adelante, porque tu incapacidad estará sujeta a revisión en 2 años, bueno, ya eso eh, todavía puede afectarme a mí. Ni modo, o sea, eso es lo que corresponda, pero pues yo ya te voy a tener que dar de baja. Obviamente, cuando presentas la baja, el IMSS de entrada, si tiene este periodo de incapacidad sujeta a revisión, podría inicialmente negarla. Pero ya me he enterado casos que si tú vas y expones la situación, sí te acepta la baja, pero en subdelegación. Entonces, tú das la baja y le dices, pues gracias, ¿no? Al final le da su finiquito como Dios manda y todo lo que corresponda a los efectos de esa incapacidad la parte de la pensión, porque ya es una incapacidad permanente, pues ya lo tendrá que ver el trabajador y el IMSS. Entonces tú ya te desvinculas de la relación laboral con dicho trabajador. Entonces yo te invitaría a que hables con él y tramites la baja. Si no tienes, o sea, tú mándala, si en el ITSE te la aceptan, felicidades, pero si no, en la subdelegación. No lo he hecho, también me han compartido casos y pues se podría tener ese beneficio de que ya no estás pagando las cuotas de seguridad social y porque ya no te entregan certificados de incapacidad. Muy bien. Pues perfecto, David. Esperemos que puedas llegar a un entendimiento con tu colaborador. De verdad que haya un acuerdo por consentimiento de partes y evitar pues estas fricciones, ¿no? Pues, estimados, hemos llegado ya al final de este webinar. La verdad tenemos aquí todavía otra participación, pero creo que ya nos extendimos bastantito. Entonces, la verdad queremos aprovechar por allí, justamente en estas evaluaciones nos dijeron, oigan, por favor, denos otro chancencito para externar nuestras preguntas. Pues miren, o sea, por eso hacemos estas encuestas para que sepamos un poquito y aprovechar mejor estos encuentros. Entonces, Mariana, igual retomamos en el siguiente webinar tu pregunta, se la podemos compartir a David para retomar solo un poquito este webinar, pero pues por el día de hoy hemos llegado hasta acá. No nos queda más que agradecer, ya tienen en el chat la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a dejar sus comentarios, también tienen el enlace para unirse al último webinar que nos estará realizando, impartiendo David el próximo 12 de febrero para hablar las correcciones de CFDI 2025. Y pues muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias, por supuesto, a ti, David, por compartirnos todos tus conocimientos y ayudarnos y orientarnos a resolver estos problemas del día a día en el trabajo. Hasta luego. Buenas tardes, buen día a todos. Chao. Gracias, David. Bye.